El siguiente programa es presentado a usted por la cadena Canal de Esperanza. Existe un maravilloso recordatorio del amor de Dios. Él te ama a ti y a mí con amor eterno, el cual no nos dejará ir. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, declara que Dios es amor. El amor de Dios es la razón entera por el cual nosotros somos el gran movimiento adventista. Porque nosotros podemos celebrar hoy 150 años con el nombre de Adventistas del Séptimo Día. El amor de Dios nos impulsa a decirles a otros sobre Él. Este moldea nuestras vidas y nuestras respuestas a su maravillosa ley. Su amor por nosotros puede superar cualquier cosa que podamos imaginar. Cristo murió en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna, porque Él nos ama. La serie del conflicto de los siglos, escritos por Elena de White, comienza como nuestro amigo Peter Prime nos recuerda con las palabras en Patriarcas y Profetas. Las primeras palabras son: Dios es amor. Y esta termina en la última página del conflicto de los siglos, con las mismas palabras: Dios es amor. Y esta termina en las últimas palabras. Nosotros estamos aquí reunidos con personas de la sede y auditoría de la Conferencia General, como líderes de la Iglesia Mundial, solo por el gran amor de Dios por nosotros y su gracia. Por este gran amor de Dios por nosotros, nosotros alabamos el maravilloso nombre de Dios, el nombre maravilloso de Dios. Los nombres son muy importantes. Las Escrituras revelan desde los primeros fundamentos del mundo que los nombres han tenido un interés especial para el mismo Señor. Por ejemplo, ¿alguna vez se han dado cuenta que muchas veces durante los días de la creación, en la medida en que Dios iba creando nuevas cosas, Él también les iba dando un nombre? El día 1, después de haber creado la luz, la Biblia registra que Dios llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. El día 2, después de haber creado los firmamentos, dividiendo las aguas de arriba con las aguas de abajo, la Biblia dice: y Dios llamó todo el firmamento cielo. El día 3, después de haber reunido todas las aguas juntas y haber dejado que aparezca lo seco, nosotros leemos que Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas las llamó mares. Significativamente, como una extensión del proceso de nombramiento de la creación, como una indicación de su autoridad divina, vemos en Génesis capítulo 2 que el Señor le confió a Adán la responsabilidad de nombrar todas las demás criaturas de la tierra. Por supuesto, la culminación de la autoridad creativa de Dios fue dejada para el séptimo día de especial descanso, el cual el Señor bendijo, santificó y nombró el sábado. Dios fue sumamente claro de que su propio nombre no tenía que ser tomado ligeramente, así como uno de los 10 mandamientos como decreto nos indica que debemos reverenciar el nombre del Señor. La historia sagrada también nos revela el interés de Dios por los nombres de ciertos personajes. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, y su esposa Sara, se llamaban solamente Abraham y Sarai, antes de que Dios los renombrara. Después de su noche de lucha física y espiritual, el Señor cambió de Jacob a Israel, un nombre claramente asociado con el nombre de Dios. Y en su conversión camino a Damasco, Saulo, el enemigo de Cristo, se convirtió en Pablo, el emisario de Cristo. Daniel,
Aunque le fue dado el nombre de Belsasar por los captores babilónicos, se negó a sí mismo llamarse por este nombre, porque su nombre hebreo, que significa Dios es mi juez, era un reproche constante al paganismo en el cual él estaba inserto, y por supuesto también está el nombre de Juan el Bautista, el nombramiento de este poderoso precursor de Cristo. Mientras quemaba inciensos en el templo, Zacarías, su padre, el sacerdote, se asustó por la repentina aparición de un ángel, como está registrado en Lucas capítulo 1, verso 13. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tú tendrás alegría y gozo, y muchos se regocijarán en tu nacimiento, porque él será grande al lado del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Él también irá antes que él con el espíritu y el poder de Elías para volver el corazón de los padres a sus hijos y a los desobedientes a la sabiduría justa, para preparar a la gente al encuentro con el Señor. Los versículos 59 al 65 registran el asombro de la gente de que, aunque no existiera ningún precedente familiar, Zacarías y Elizabeth permanecieron fieles a las instrucciones del Señor y llamaron a su hijo Juan. Ahora, el nombre de Juan significa Jehová es misericordioso. Ese nombre especial fue elegido por Dios debido al trabajo especial que a Juan le iba a ser encomendado, como el precursor asignado de Cristo. El nombre de Juan era un testimonio continuo de la indescriptible gracia de Dios al dar a su único hijo para convertirse en un medio de salvación. ¡Qué maravilloso Dios de amor! Volviendo a las Escrituras sobre Juan el Bautista y su trabajo, esto suena muchísimo a la descripción del trabajo de los adventistas del séptimo día. Como Juan, nosotros hemos sido llamados para preparar a la gente para la segunda venida de Jesús. Nos han dado el trabajo especial de proclamar el mensaje de los 3 ángeles descritos en Apocalipsis 14, levantando a Cristo su santidad, la verdadera adoración en Dios. Nosotros tenemos que decirle al mundo sobre el gran amor de Dios, al habernos dado la esperanza de salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz y su ministerio de intercesión y juicio en el santuario celestial. Como adventistas del séptimo día, hemos sido apartados como reformadores para preparar el camino al Señor. Tenemos que ser Elías modernos, trayendo reconciliación a las familias y comunidades. Así lo señala Malaquías capítulo 4, versículo 5. Volviendo los corazones de los padres a los hijos. Tenemos que vivir la vida como Cristo lo hizo, con un servicio sin egoísmo a otros, y al hacer esto, estamos siguiendo los mismísimos métodos de Cristo, de la misma manera como Elena de White señala de una forma hermosa en el Ministerio de la Sanidad, página 143. El Señor se mezcló con los hombres como uno que deseaba el bienestar de ellos. Él mostró su simpatía por ellos, atendiendo sus necesidades y ganando sus confianzas. Luego Él les ofrecía, sígame. El Ministerio de Curación, página 143. Como Cristo y su precursor, nuestras propias acciones deberían hablar más fuertes que nuestras palabras. Como adventistas del séptimo día, permítenos atestiguar a través de prácticos trabajos médicos, misioneros, haciendo el bien a otros en relación a sus estados físicos, social, mental y espiritual. Un vaso de agua fría para una persona sedienta por el nombre de Jesús es un maravilloso testimonio. El nombre de los adventistas del séptimo día y sus extensiones, como ADRA y servicios a la comunidad y muchas otras actividades, deberán ser sinónimo de ayudar al necesitado de una manera práctica, con comida, refugio, ánimo, visitas a las casas, colegios o cárceles, o en cualquier lugar que alguien esté en necesidad.
Nuestro humilde estilo de vida y servicio a otros en varios actos de bondad hablarán altamente del amor de Dios, así como Juan hizo cuando proclamó la bondad de Dios y vivía su nombre. Jehová es misericordioso. Así como hizo Juan, tenemos que vivir nuestro nombre como un estilo de vida que rechace el alcohol y otras sustancias nocivas, como el tabaco o la cafeína. Tenemos que vivir de una manera recta, simple, como hijos de Dios, como gente seria que anticipa la venida de Jesús. A través de la influencia santificadora del Espíritu Santo, se nos han otorgado poderes para buscar el bienestar de vidas balanceadas, caracterizadas por una sana dieta vegetariana, una modesta forma de vestir, un trabajo ético fuerte, una buena administración del tiempo y un ánimo encantador que atraiga a la gente al Señor. Debemos tener cuidado con lo que vemos, leemos y escuchamos. Debemos escuchar, ver y leer solo aquellas cosas que son verdaderas, nobles, justas, puras, amorosas, de sano juicio y que sean dignas de adoración. Nosotros, así como fue en el caso de Juan, debemos ser llenos del Espíritu Santo para anunciar la pronta venida de Cristo. Debemos suplicarle al Señor por una reforma y reavivamiento genuino que venga solo por el derramamiento del Espíritu Santo en proporción a la lluvia tardía. Si nos humillamos nosotros mismos ante el Señor, yo creo que veremos el cumplimiento de Joel 2:28, donde Dios promete derramar su Espíritu sobre toda carne bajo el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser semejantes al Señor, mensajeros de Él, instruyendo a la gente en la verdadera adoración a Dios, dirigiendo la mirada a Cristo y su santidad, como Él nos justifica, como nos santifica, dedicando nuestras vidas solo a Él. Hay poder en el nombre del Señor. Así como Pedro proclamó ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Similarmente, en Juan capítulo 1, verso 12, se dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablando de Cristo, Pablo declaró, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y en Salmos 27 leemos, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Así como Pedro, Pablo, David recordaron el nombre del Señor, y así como Juan recordó su propio nombre y significado, nosotros jamás debemos olvidar el significado de nuestro nombre dado por Dios. Recuerda tu nombre, Adventista del séptimo día. Claramente estamos conmemorando el aniversario 150 del nombre Adventista del séptimo día. El 1 de octubre de 1860, en Battle Creek, Michigan, una reunión especial se llevó a cabo, como escuchamos anoche, para discutir la necesidad de elegir un nombre. Dios sabía que su pueblo realmente necesitaba un nombre peculiar, que estuviera identificado con aquellos que guardaran los mandamientos de Dios y tuvieran el testimonio de Jesucristo, como está indicado en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. La selección del nombre adventista del séptimo día vino después que nuestros pilares de nuestra fe y creencias habían sido establecidos a través de estudios intensos y oraciones consagradas. Pocos de los primeros sabían que este movimiento crecería y abarcaría el mundo en distintos idiomas en aproximadamente 210 países del mundo. En aquellos primeros tiempos, cuando el estudio de la Biblia era la característica principal del movimiento, el movimiento adventista del séptimo día fue primeramente encabezado por gente joven. En luz de este hecho, yo imploro a los jóvenes adventistas del séptimo día de hoy para que den la cara por las verdades bíblicas, para que reclamen por el gran legado espiritual.
Involúcrate en tu iglesia local y en el trabajo misionero, en la fuerte proclamación de la verdad a través del testimonio personal y expresiones públicas. Díganle a sus pastores, líderes de jóvenes, maestros, que quieren aprender más de las enseñanzas bíblicas y del espíritu de profecía. Evade la tremenda tentación del entretenimiento vano, mantente activo para servir a otros. No llenen sus mentes con música que no glorifica al Señor. En vez de eso, mantén una canción de alabanza a Dios en tu corazón. Jóvenes, controlen sus vidas. Ayuden a retornar la santidad del movimiento de los primeros adventistas del séptimo día. Resiste el impulso de involucrarte con experiencias místicas. En vez de eso, construye tu fundamento sobre la roca sólida de la palabra de Dios y establécete a ti mismo como un claro así dice Jehová. Recuerda tu nombre, adventista del séptimo día. Nuestro nombre fue desarrollado a través de un intenso estudio bíblico. Nosotros creemos exclusivamente en las Escrituras. La Biblia es nuestro fundamento y única regla de fe. Los adventistas del séptimo día han mantenido por mucho tiempo y apreciada la verdad profunda y un enfoque inquisitivo al entendimiento teológico y profético. Sin embargo, así como los primeros creyentes que formaron la iglesia adventista del séptimo día, estudiaron la Biblia, oraron seriamente por la verdad y por el derramamiento del Espíritu Santo, descubrieron las creencias bíblicas y los pilares de nuestra fe que nosotros mantenemos hoy. Estos pioneros dedicados con una fe simple tomaron la Biblia como se lee, incluso cuando ésta los llevó a uno de los errores más ampliamente aceptados de la Iglesia en estos días. Debemos permanecer firmes y determinantes en nuestra creencia, en las claras enseñanzas de la palabra de Dios. La hermana White nos anima en Lecciones de Cristo, página 79. Describimos esto como una verdad valiosa y creencia fundamental, y eso es lo que son fundamentos. Como trabajadores de la iglesia, pastores, maestros, ayudantes, evangelistas, misioneros bíblicos, departamentos y directores, administradores y otros, dejemos considerar estas 28 creencias fundamentales que tienen una raíz exclusivamente bíblica. Me impresiona cómo algunas personas dicen que los adventistas del séptimo día usan los escritos del espíritu de profecía en lugar de la Biblia. Nada puede estar más lejos de la verdad. La declaración de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15, que la Escritura está dispuesta a hacerte sabio para alcanzar la salvación, permanece hoy en día. Pero así como fue en la época bíblica, ese espíritu de profecía es uno de los dones espirituales del cielo para el pueblo de Dios. Ese don ha sido derramado para este movimiento de los últimos tiempos, no para reemplazar las Escrituras, sino para ampliar su significado y nuestras mentes a una comprensión más clara y a una mejor aplicación de la palabra de Dios. Cuando el estudio de la Biblia es descuidado y la guía del espíritu de profecía es rechazada, pierdes el respeto por las verdades bíblicas claras de este movimiento adventista. Recuerda tu nombre, adventista del séptimo día. Cada vez que lo dices, predicas un sermón. Lo escuchamos esta mañana en la escuela sabática, cuando compartes con la gente, de manera escrita o hablada. No te refieras a ti mismo como un adventista o esconderte detrás de la abreviación ASD, porque cada vez que dices soy un adventista del séptimo día, predicas un sermón. Nunca te avergüences de nuestro nombre. Cuando nuestra iglesia comenzó, muchos nombres fueron sugeridos y considerados, pero cuando el nombre adventista del séptimo día fue discutido, Dios impresionó a los líderes de la iglesia de que ese nombre era el mejor. Tratando de evitar la tendencia de avergonzarnos de nuestro nombre, Ellen White dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 384, somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Respondamos, no, 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 no lo estamos. Es el nombre que el Señor nos ha dado.
Este señala la verdad que debe ser la prueba de las iglesias. Mensajes Selectos, libro 2, página 384. Como adventistas del séptimo día del siglo XXI, viviendo los últimos instantes de la historia humana, no permitamos esconder nuestro nombre. Iglesia, instituciones, organizaciones y miembros de iglesia usen y compartan su nombre. No intervengan en algún tipo de nombre genérico para tu iglesia local que esconda el hecho de que tú eres un adventista del séptimo día. Di quién eres y con ese nombre predica un sermón de 2 palabras a todo el mundo que pase por tu iglesia. Recuerda tu nombre, adventista del séptimo día. El séptimo día se refiere al poder de Dios, creando toda su obra en 6 días literales consecutivos de 24 horas y coronándolo con un recuerdo de la creación, el sábado, el séptimo día. Este nos recuerda que nosotros somos una creación directa de Dios y no alguna anomalía por casualidad de algún proceso evolutivo impersonal. Decir que eres adventista del séptimo día te identifica como un creyente de esta verdad que es tan clara en las Escrituras. Dios nos ha encomendado en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, que recordemos el día sábado para santificarlo.